Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Estamos de regreso. Tal vez ahora no fue un break tan prolongado, pero bueno, como les comento, pues ha sido difícil. Yo creo que va a continuar siendo difícil estar grabando cada semana. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Es ya el episodio 10 de esta temporada, ¿no? Que se ha alargado un poco más en pues, los intervalos en los que estamos sacando cada episodio. Y el día de hoy quiero platicar un poquito de la Internacional Situacionista. Ya hemos mencionado este colectivo de artistas y teóricos por ahí de, pues muy relevante en lo que fue la década de los 60, importantísimos o mucha influencia que generaron sobre todo el movimiento del mayo del 68, ya lo hemos mencionado. Em, y quería, pues, dar la oportunidad aquí en el episodio de hoy para leer el manifiesto de la Internacional Situacionista. Obviamente tienen una obra extensa. Eh, el artista o teórico más notable de este colectivo era Guy Debord, que obviamente es extremadamente popular por su libro La Sociedad del Espectáculo. Un libro, un panfleto, incluso podría decir pequeño, sin embargo no por eso poco profundo. Definitivamente una obra yo creo que vale mucho la pena aproximar para entenderla, ¿no? Porque es muy fácil, al ser una obra, vamos a decir, muy citada, muy leída, incluso abordada pues a veces de manera muy superficial en análisis como estos que estamos haciendo, pues presta mucho a veces a la confusión o vamos a decir, no explorar pues, la profundidad completa del texto, que definitivamente yo creo que es un texto muy importante. Y obviamente ese texto está muy relacionado con pues todo lo que hay detrás del movimiento de la internacional situacionista o la situacionista internacional. No sé cuál sea la traducción en español, creo que es internacional situacionista. Que al final pues era, vamos a decir esto, una organización revolucionaria, o se veían a sí mismos como una organización revolucionaria, donde situaban o trataban de colocar la cuestión de las situaciones. Ahorita vamos a explicar un poquito qué significa eso, como pues principal objetivo en referencia o en oposición directa a esta noción del espectáculo que Debord desarrollaba ahí en ese título, ¿no? Entonces, no me voy a ir por la historia, ¿no? Cómo se conformó, quiénes formaban parte. Yo creo que eso es sencillo de encontrarlo por ahí en internet. Hay algunos documentales en donde, bueno, pueden encontrar un poquito, bueno, toda esta información. Definitiva que es o empieza, yo creo, como un movimiento, vamos a decir, de avant-garde artística, muy enfocado en la parte de estética, de urbanismo. De alguna manera, pues avanza o trata de superar pues, algunas de esas otras vanguardias artísticas de esa mitad del siglo XX, muy relacionado obviamente con el tema del surrealismo, con el tema del dadaísmo. Y bueno, surge de hecho como continuación de la Internacional Letrista o el letrismo, que era un movimiento previo. Eh, y por lo mismo, ¿no? Que abarca muchas cuestiones, pues bueno, me quiero centrar aquí en un manifiesto que escribieron por ahí en los 60. Digo, tenían una publicación, la publicación de la Internacional Situacionista. Tuvo varios números, creo que estuvo corriendo desde el 57, 58 hasta prácticamente finales de los 60. Y en 1960 es cuando sacan por ahí el manifiesto, ¿no? Hay otro texto también que vale la pena abordar, igual vamos a hacer algunos comentarios de él, que es el reporte en la construcción de las situaciones, donde Debord, como autor de esta pieza, trata de explicar, pues, vamos a decir, estos elementos eh, esenciales del movimiento. Entonces, la idea es ahorita leer en conjunto con ustedes ese manifiesto. Son poco más de 3 páginas, ¿no? Es algo corto. Entonces, la idea es leerlo y mientras lo leemos irlo comentando. Voy a dejar el enlace en la descripción del episodio para quien tenga la oportunidad ahorita de abrirlo, irlo leyendo ahí con nosotros.
Lo dejaré tanto en inglés como en español. Lo voy a leer obviamente en español, una traducción que encontré por ahí en internet, para que sea más sencillo comentarlo aquí con todos ustedes. Pues bueno, como comento, este manifiesto fue publicado en la revista de la Internacional Situacionista en 1960 y comienza así. Una nueva fuerza humana que el marco existente no podrá reprimir crece cada día con el irresistible desarrollo técnico y la insatisfacción de su utilización posible en nuestra vida social privada de sentido. La alineación y la opresión en la sociedad no pueden ser mantenidas en ninguna de sus variantes, sino únicamente rechazadas en bloque con esa misma sociedad. Todo progreso real queda evidentemente suspendido hasta la solución revolucionaria de la crisis multiforme del presente. ¿Cuáles son las perspectivas de la organización de la vida en una sociedad que auténticamente reorganizarse la producción sobre la base de una asociación libre e igualitaria de productores? La automatización de la producción y la socialización de los bienes vitales reducirán cada vez más el trabajo como necesidad exterior y proporcionarán, finalmente, plena libertad al individuo. Liberado así de toda responsabilidad económica, de todas sus deudas y culpabilidades hacia el pasado y el prójimo, el hombre dispondrá de una nueva plusvalía incalculable en dinero, que no se le puede reducir a la medida del trabajo asalariado, el valor del juego, de la vida libremente construida. El ejercicio de dicha creación lúdica es la garantía de la libertad de cada uno y de todos en el marco de la única igualdad garantizada con la no explotación del hombre por el hombre. La liberación del juego es su autonomía creativa que supera la vieja división entre el trabajo impuesto y el ocio pasivo. La Iglesia ha quemado en otro tiempo a supuestos brujos para reprimir las tendencias lúdicas primitivas conservadas en las fiestas populares. En la sociedad hoy dominante, que produce masivamente pseudojuegos, desconsolados de no participación, una actividad artística verdadera es clasificada forzosamente en el campo de la criminalidad. Es semiclandestina. Aparece en forma de escándalo. ¿Qué es esto, de hecho, más que la situación? Se trata de la realización de un juego superior, más exactamente la provocación a ese juego que constituye la presencia humana. Los jugadores revolucionarios de todos los países pueden unirse a la Internacional Situacionista para comenzar a salir de la prehistoria de la vida cotidiana. A partir de ahora proponemos una organización autónoma de los productores de la nueva cultura, independiente de las organizaciones políticas y sindicales que existen en este momento, pues nosotros negamos la capacidad de organizar otra cosa que el acondicionamiento de lo existente. El objetivo más urgente que fijamos en dicha organización para una primera campaña pública cuando salga de su fase experimental inicial es la toma de la UNESCO. La burocratización unificada a escala mundial del arte y de toda la cultura es un fenómeno nuevo que expresa el profundo parentesco de los sistemas sociales coexistentes en el mundo, basados en la conservación ecléctica y en la reproducción del pasado. La respuesta de los artistas revolucionarios a estas nuevas condiciones debe ser un nuevo tipo de acción. Como la existencia misma de esas concentraciones, de esta concentración directiva de la cultura, localizada en el único edificio, favorece su confiscación por medio de un putsch, y como la institución carece completamente de posibilidades de un uso que tenga sentido fuera de nuestra perspectiva subversiva, nos encontramos justificados ante nuestros contemporáneos para apoderarnos de tal aparato. Y lo haremos. Estamos decididos a apoderarnos de la UNESCO, aunque sea por poco tiempo, ya que estamos seguros de hacer en ella rápidamente una obra que quedará como la más significativa por esclarecer en un largo periodo de reivindicaciones. ¿Cuáles deberán ser los rasgos principales de la nueva cultura, sobre todo en comparación con el arte antiguo? Contra el espectáculo, la cultura situacionista realizada introduce la participación total. Contra el arte conservado es una organización del momento vivido directamente. Contra el arte fragmentario será una práctica global que contenga a la vez todos los elementos utilizados. Tiende naturalmente a una producción colectiva y sin duda anónima, en la medida en que al no almacenar las obras como mercancías, dicha cultura no estará dominada por la necesidad de dejar huella. Sus experiencias se proponen como mínimo una revolución del comportamiento y un urbanismo unitario dinámico susceptible de extenderse a todo el planeta y de propagarse seguidamente a todos los planetas habitables. Contra el arte unilateral, la cultura situacionista será un arte del diálogo, de la interacción.
Los artistas, como toda la cultura visible, han llegado a estar completamente separados de la sociedad, igual que están separados entre ellos por la concurrencia. Pero antes incluso de que el capitalismo entrase en este atolladero, el arte era esencialmente unilateral, sin respuesta. Esta era cerrada de su primitivismo se superará mediante una comunicación completa. Al llegar a ser todo el mundo artista en un plano superior, es decir, inseparablemente productor-consumidor de una creación cultural total, se asistirá a la disolución rápida del criterio lineal de la novedad. Al ser todo el mundo situacionista, por decirlo así, se asistirá a una inflación multidimensional de tendencias, de experiencias, de escuelas radicalmente diferentes y no ya sucesivamente, sino simultáneamente. Inauguramos ahora lo que será históricamente el último de los oficios, el papel de situacionista, de aficionado profesional, de antiespecialista. Es todavía una especialización hasta el momento de abundancia económica y mental en que todo el mundo llegará a ser artista, en un sentido que los artistas no han alcanzado, la construcción de su propia vida. Sin embargo, el último oficio de la historia está tan próximo a la sociedad sin división permanente del trabajo que se le niega generalmente cuando hace su aparición en la Internacional Situacionista la cualidad del oficio. A los que no nos comprenden bien les decimos con un irreductible desprecio: los situacionistas, de quienes os creéis jueces, os juzgarán un día u otro. Os esperamos que el cambio de sentido, que es la inevitable liquidación del mundo de la escasez en todas sus formas. Estos son nuestros objetivos y serán los futuros objetivos de la humanidad. 17 de mayo de 1960. Bien, es el manifiesto, es un manifiesto corto. Como manifiesto tiene obviamente pretensiones, no sé si decirles o llamarles utópicas, pero unas pretensiones o ambiciones importantes, y tiene varios elementos que yo creo que nos ayudan a entender o tratar de entender cuál era el objetivo, cuál era la postura, obviamente una postura artística, pero con bastante carga obviamente teórica y política, sobre la cual pues aquí se muestra una muy clara intención que podría, yo creo, todavía en muchos sentidos rescatarse para ver de los movimientos o intenciones tanto artísticas como teóricas y políticas que actualmente estamos viviendo. No por nada la relevancia de la social espectáculo como obra, como crítica, yo creo que sigue siendo extremadamente importante, aunque obviamente con sus precisiones, de acuerdo pues, a mucho lo que ha cambiado de los 60s a la fecha. Entonces, obviamente no lo voy a leer otra vez, pero voy a ir sobre yo creo que algunas ideas importantes. Habla primero, ¿no?, de una fuerza humana que no se podrá reprimir. En ese sentido, la Internacional Situacionista tiene como aquí una característica, vamos a decir, relativamente vital, o al menos aspira como una especie de vitalismo. Habla mucho del juego, habla mucho de la parte lúdica, habla mucho obviamente de recuperar como una posición activa sobre la vida misma, en oposición a toda esta cuestión de espectador, ¿no?, que tiene que ver con el espectáculo directamente. Habla de pues el desarrollo técnico, ¿no? Y lo toma, habla también de tratar de llegar a una era, vamos a decir, post-escasez, a través de este desarrollo técnico, ¿no? Entonces, tenían, vamos a decir, una visión relativamente optimista sobre las capacidades tecnológicas y cómo estas podrían utilizarse o cómo deberían de utilizarse para esa liberación, ¿no? ¿Liberación de qué tipo? Principalmente en temas de tiempo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Habla de cuáles son las perspectivas de la organización de una vida en una sociedad que auténticamente, bueno, habla de eso, de la automatización de la producción y la socialización de los bienes vitales reducirá cada vez más el trabajo. Eso es una articulación, yo creo que bastante clara, de un objetivo que todavía algunos movimientos hacia la izquierda comparten, en donde sabemos que hay una capacidad técnica importante. Lo hay obviamente más ahorita que en los 60s, a pesar de que obviamente hay una serie, ¿no?, de complicaciones sobre cuál es la dirección a la que se dirige toda la tecnología, la técnica, pero teóricamente hay una capacidad de automatizar la parte productiva, y en este caso no solo automatizarla para que se mantenga, vamos a decir, ubicada o concentrada
dentro de, pues en este caso la élite, la burguesía, el 1%, como quieran llamarle, pero habla de que esa automatización de producción va a permitir también la socialización de los bienes, ¿no? Es decir, que los bienes, al menos tal vez los más básicos, pueden ser socializados a través de esta automatización, ¿no? Al llevar, vamos a decir, el costo, reducirlo, pues es más fácil socializar estos bienes vitales, ¿no? Otra vez, bienes vitales, ¿no? Son las cosas que se requieren para sobrevivir, para reducir en esta manera pues el trabajo, de forma que el trabajo ya no sea una necesidad exterior. Y en ese sentido, liberar al individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque los situacionistas obviamente tenían una cultura o una noción o una directriz totalmente en contra del trabajo. Por ahí hay una frase que decían ellos que el trabajo era de una manera el chantaje de la existencia. Es algo que nos tiene atados, que no nos permite pues vivir toda esta cuestión del tiempo y jugar con ese tiempo, jugar con esa vida, porque obviamente pues estamos atados a ese trabajo y hay un acoplamiento forzado entre el trabajo, el dinero y la supervivencia. Y aquí lo estipulan de forma muy clara, hay que liberar al individuo de esas ataduras, de esas restricciones, liberándolo así de toda responsabilidad económica, de todas sus deudas y culpabilidades hacia el pasado y el prójimo. Y esta palabra culpabilidad es interesante. Por ahí, obviamente hay una relación, ya hay algunos autores que la han explorado, Weber, Benjamin, sobre las orígenes, vamos a decir, del espíritu protestante religioso del capitalismo y la culpa, en este caso, del individuo hacia esa responsabilidad económica, hacia esa deuda, ¿no? Hacia el prójimo, sea el prójimo inmediato o uno más distante, pues es parte, vamos a decir, clave del funcionamiento del sistema capitalista actual o el sistema capitalista industrial o postindustrial, como estamos ahorita, ¿no? Entonces, ellos hablan de, al desacoplar el trabajo de esa necesidad vital o de ese requerimiento para mantener la vida, pues de otra manera liberas al individuo y lo liberas también de esa culpa. Y así va a disponer pues, de una nueva plusvalía incalculable en el dinero. Porque ya esa plusvalía no va a ser incalculable en el dinero y aquí obviamente pues tiran como una especie eh, de pedrada, vamos a decir, disfrazado, ¿no? Al marxismo clásico. Digo, recordemos que el espectáculo, tal cual como lo plantea Debord, pues vamos a decir que parte, digo, es un análisis al final marxista, pero obviamente lo lleva un poquito más allá en situaciones que tal vez en la época de Marx no eran tan evidentes. Entonces, en ese sentido, dice, bueno, ya la plusvalía no es una plusvalía que podamos calcular a través del dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero ya no va a ser la medida del trabajo asalariado. Eh, al trabajo estar desacoplado de la necesidad vital de la existencia, pues digamos que el dinero entonces ya no se vuelve como ese métrico esencial en el cual podemos calcular absolutamente todo, ¿no? Y entonces tenemos que retomar otro tipo de valores. En este caso, pues ellos hablan del valor del juego, de la vida libremente construida. Es decir, tenemos el tiempo todo para nosotros, todas nuestras necesidades vitales están cubiertas. ¿Qué haríamos con esa vida libre? ¿Cómo construiríamos esa vida? Y ellos obviamente hablan de una vida lúdica, de una vida de juego. Esto ellos lo exploraron también en la parte del urbanismo. Las unidades urbanistas y cuestiones de ese tipo, ellos trataban de pensar en una ciudad, ¿no? Obviamente ya en este futuro realizable, en el que pues, la ciudad tiene que ser también un espacio, un mapa físico en el cual pues podamos jugar, al estar obviamente ya liberados del trabajo. Entonces se vuelve un ejercicio, ¿no? Esa creación lúdica. Y esa es la garantía, dice, libertad de cada uno y de todos en el marco de una unidad, igualdad garantizada con la no explotación del hombre por el hombre. O sea, cuando se elimina el trabajo, cuando se desacopla el trabajo de la supervivencia, la supervivencia del dinero, entonces podemos tener una existencia donde no estemos mediados por la explotación. Y comienza la liberación del juego con esa autonomía creativa, ¿no? Entonces, que supera la vieja división entre el trabajo impuesto y el ocio pasivo. ¿Qué es lo que sucede ahorita, no? Trabajamos y después de trabajar hay ciertos periodos, ¿no? Cada vez obviamente difusos, cada vez más entrelazados,
en los que en teoría pues estamos descansando, pero es un ocio pasivo, es un ocio donde somos espectadores de todo este mecanismo otra vez de la sociedad del espectáculo, que ahora pues es incluso más relevante, ¿no? Con la forma en la que estamos día a día más y más bombardeados por un exceso de imágenes, por un exceso de información, y que incluso en nuestro tiempo libre, ¿no? Cuando estamos ahí perdiendo horas en las redes sociales, dando clic, dando likes, dando compartir, comentando, básicamente alimentando el algoritmo, estamos de otra manera también trabajando para otro tipo de empresa, otro tipo de estructuras, pero es un trabajo otra vez pasivo, en el que a pesar de que hay una noción de interacción, no estamos más que simplemente consumiendo como espectadores, ¿no? De una realidad hiper espectacular, como podríamos llamarle, en referencia al espectáculo original que planteaban ellos en los 60, ¿no? Hablan obviamente de que pues este tipo de cuestiones han sido reprimidas, hablan de cómo anteriormente pues se producen este tipo de pseudojuegos de no participación, la actividad artística pues está, vamos a decir, criminalizada, incluso, ¿no? O sea, el ocio, esta situación más vital, pues dices, es escandalosa en la sociedad que vivían ellos en los 60. Podríamos argumentar que mucho de eso no ha cambiado, ¿no? Ellos hablan de que a través de la situación, que es como esos momentos de interrupción en los que uno crea su propia vida, uno despierta de ser espectador, pues es una manera de ir realizando este juego superior. Menciona, ¿no? Los jugadores revolucionarios de todos los países pueden unirse a la internacional situacionista para salir de la prehistoria de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, ellos quieren operar en esa vida del día a día. Ahí es donde quieren crear las situaciones, no como alguna especie de arte trascendente o, vamos a decir, sofisticado en el sentido de ser una separación, ¿no? De lo que pasa normalmente en la vida diaria. Hablan de pues una organización autónoma, ¿no? De los productores de esta nueva cultura, la cultura, vamos a decir, del juego, la cultura de la participación, y niegan o reniegan las organizaciones políticas y sindicales. No quieren ellos, vamos a decir, como que organizar esas situaciones, y básicamente pues juegan, de ahí la parte lúdica, como en esta espacio entre, obviamente es un proyecto político serio, es un proyecto político revolucionario, pero al mismo tiempo pues muy vital, muy lúdico, que tal vez se toma en serio, pero no del todo, ¿no? Hay una especie como de renegar, pues vamos a decir, las estructuras un poco más formales o lúgubres, por ejemplo, de organizaciones políticas y organizaciones sindicales, que obviamente también jugaban y tenían un papel muy importante en los 60s, en Europa, en general en el mundo. Luego hablan ahí, tienen un tema donde hablan de tomar la UNESCO, eso es algo que obviamente no se dio, pero yo creo que lo importante aquí no es el gesto de tomar la UNESCO como tal, sino lo que implica o por qué irían por la UNESCO, y hablan de cómo la UNESCO pues es un símbolo de la burocratización unificada a escala mundial del arte. Entonces ellos tratan de mencionar aquí cómo pues quieren apartarse, ¿no? de esa burocratización, de esa cosificación, de esa estandarización, de esa pues cosificación o determinación, ¿no? De qué es cultura, qué se defiende, qué se mantiene, qué es patrimonio, qué no es patrimonio, que obviamente divide o hace ciertas distinciones que alejan el arte, alejan la participación artística, alejan las situaciones artísticas de la vida cotidiana, de la vida diaria de la persona normal, del artista cualquiera, ¿no? Entonces, em, es importante, ¿no? Esta cuestión, entendiendo otra vez de dónde viene. Luego hablan de cuáles serían los rasgos de la nueva cultura, sobre todo en comparación con el arte antiguo. Y nuevamente dicen, a manera como de puntos muy concisos, contra el espectáculo, la cultura estacionista realizada introduce la participación total.
una especie de arte de participación. ¿Cómo se vería ese arte de participación? Pues precisamente es en esa creación de situaciones en las que se borra tal vez esta línea, ¿no? Entre quién produce el arte y quién lo vive. Y hay de alguna manera y creo que lo menciono más adelante, una intención de que haya pues una retroalimentación, una comunicación, una sinergia entre lo que se produce y lo que se vive. Dice, contra el arte conservado, otra vez volviendo como al tema de la UNESCO, es una organización del momento vivido directamente. Es decir, la situación es algo que se vive en ese momento, se vive de forma directa, no es un espectáculo y no importa después qué pase con esa situación. La situación ya se vivió, entonces el arte puede incluso ser desechado. Están en contra obviamente de mantener ese arte o pretender que ese arte es trascendente, que hay que guardarlo, que hay que colgarlo en una galería, que hay que mantenerlo, conservarlo, para que después alguien más lo experimente. O sea, la situación artística ya se dio, eso es lo importante, el momento vivido en esa experiencia estética, por decirlo de alguna manera. Después menciona, bueno, contra el arte fragmentario, será una práctica global que contenga a la vez todos los elementos utilizados. Este párrafo es importante y se tiende naturalmente a una producción colectiva y sin duda anónima, en la medida en que al no almacenar las obras como mercancías, lo que mencionábamos, dicha cultura no estará dominada por la necesidad de dejar huella. Es decir, el artista situacionista, el que crea esas situaciones, su intención no es trascender con su obra. Su intención es el arte mismo, ¿no? de la situación que se está generando. Y es una práctica, pues dice que es global, contiene todos los elementos utilizados, es decir, no parte de alguna escuela, no parte de los grandes maestros, no parte de una cultura anterior. Sus experiencias se proponen como mínimo una revolución del comportamiento y un urbanismo unitario dinámico, susceptible de extenderse a todo el planeta y de propagarse seguidamente a todos los planetas habitables, ¿no? Y creo que más adelante menciona que pretende que pues sea simultáneo, ¿no? O sea, no se trata como de una progresión artística, como tal vez era antes de diferentes escuelas de vanguardia, que una llevaba a la otra y luego llevaba a la otra, llevaba a la otra, sino decía, bueno, aquí todo es simultáneo, ¿no? Porque al todos poder participar, al todos estar liberados en nuestro tiempo, todos podemos ser ese artista, crear esa situación, apoderarnos de nuestro momento vivido, de la vida cotidiana, y generar estas experiencias de forma colectiva y de forma simultánea y de forma conjunta. Contra el arte unilateral. La cultura situacionista será el arte del diálogo, de la interacción. Ya lo mencionábamos. Los artistas, como toda la cultura visible, han llegado a estar completamente separados de la sociedad, ¿no? Ese quiebre es lo que ellos quieren volver a unir. Dice, antes incluso del capitalismo entrase en este atolladero, el arte era esencialmente unilateral, sin respuesta. Esta era cerrada de su primitivismo se superará mediante una comunicación completa. ¿Cómo sería esa comunicación? Sería interesante visualizarlo, pero obviamente pues ellos quieren que haya una participación completa de este arte. Dice, el artista, al llegar a ser todo el mundo artista en un plano superior, es decir, que no se pueda separar productor-consumidor de una creación cultural total, se asistirá a la disolución rápida del criterio lineal de la novedad, ¿no? Es decir, se socializa por completo el arte, no se identifica quién produce ese arte, sobre quién lo consume, ¿no? Al ser como esta obra colectiva que se realiza en comunidad, en estas ciudades de juego, en estas ciudades lúdicas, de individuos liberados en su tiempo. Hay como, diría Rancière, una reorganización completa de lo sensible, ¿no? A través de esta liberación material. Y al ser ahora todo el mundo situacionista, pues hay una inflación multidimensional de las tendencias, de experiencias, de escuelas, lo que decíamos, ¿no? Ya no sucesivamente, sino simultáneamente. O sea, el arte pasa todo el tiempo, es como un efecto multiplicador que continúa y pues vamos a decirlo así, que no hay límite hacia dónde puede llevar pues estas divergencias, vamos a decir, rizomáticas de arte. Y en ese sentido, pues inauguran históricamente, dice, el último de los oficios, al ya no haber un trabajo que se requiera para existir, para poder soportar nuestras necesidades vitales, pues este último oficio, este pináculo, vamos a decir, este clímax de la existencia humana, pues va a ser el papel del situacionista, que dicen es un aficionado profesional, o sea, es tanto aficionados amateur como profesional, es tanto productor como consumidor, es tanto antiespecialista como tal vez especialista,
Es todavía una especialización hasta el momento de abundancia económica y mental en que todo el mundo llegará a ser artista en un sentido que los artistas no han alcanzado. Es la construcción de su propia vida. O sea, todos vamos a ser dueños de nuestra propia libertad adquirida otra vez sobre el eje material de una vida sin trabajo. Eso yo creo que es lo más importante. Esa es como la condición. A los que no nos comprenden bien, así termina, les decimos que con desprecio, pues los situacionistas que ustedes juzgan, pues los juzgarán algún día, ¿no? Con una retórica así muy incluso pseudo religiosa. Os esperamos en el cambio de sentido, que es la inevitable liquidación del mundo de la escasez. Estos son nuestros objetivos y serán los futuros objetivos de la humanidad. Entonces, creo que, y por eso me gusta este manifiesto, lo expresa de manera muy concreta, en palabras muy accesibles. Y la esencia de la Internacional Situacionista, aunque obviamente no realizó, o a la fecha no se realizaron sus objetivos, obviamente esta organización como tal ya no existe, pero creo que sigue siendo un llamado muy relevante porque la sociedad del espectáculo sigue siendo pues una realidad presente, incluso más compleja, más nihilista, más hiperreal, eh, que, que lo que veía Debord y los situacionistas en los 60s. Y al mismo tiempo, las capacidades tecnológicas que tenemos, aunque lamentablemente, y eso es tal vez una idea propia que yo siento que no, aunque la tecnología está ahí, o la cuestión técnica está ahí, pues sigue estando estructuralmente orientada hacia las cuestiones capitalistas. El ejemplo principal son las redes sociales. Es difícil plantear, por ejemplo, una especie de arte situacionistas a través de las redes sociales, cuando las redes sociales están estructuradas para pues llevar lo contrario, ¿no? Para ser precisamente un canal del espectáculo. Sin embargo, hay una capacidad técnica a la mano para permitir ya sea reorientar o construir diferentes formas de retomar el arte situacionista. Tal vez no como lo entendían en los 60s, pero yo creo que vale la pena retomar esto para reentenderlo, reinterpretarlo y ver cómo podría verse un manifiesto de este tipo, cuáles podrían ser los objetivos actualizados de un movimiento de vanguardia de este tipo y cómo podríamos generar con esta tecnología, número uno, y obviamente este es un objetivo político complicado, ¿no? Que es esta liberación del tiempo a través de la tecnología, pero en paralelo o simultáneo, vamos a decir, a este eje, ¿cómo podríamos actualmente reinventar teórica, estéticamente, eh, pues una especie de arte situacionista, esta creación de situaciones que permitan otra vez hacer estos quiebres, estas rupturas con el espectáculo y hacer el arte de la vida individual, pues una especie de compromiso, una especie de proyecto colectivo que nos permita empezar a jugar tanto alegórica como materialmente con estas nociones. Y esas yo creo que serían las preguntas que yo, pues ahora sí le dejaría a los que nos escuchan. No son preguntas sencillas, pero definitivamente tanto el manifiesto como tal, ¿no? Pero la esencia, vamos a decir, o lo que caracterizaba la internacional situacionista, creo que todavía son elementos vigentes que vale la pena reexplorar, ligarlos, ¿no? Con otros autores, otras teorías, cómo conectar esto, por ejemplo, con el trabajo de Baudrillard, cómo conectar esto con algunos de los pensadores más nihilistas, como el caso mismo de Baudrillard, el caso de Bátimo, Lyotard, ¿no? Obviamente toda esta cuestión postestructuralista, posmoderna. Y en la parte tecnológica, ¿no? O sea, cómo unir todo eso para tratar de repensar estos objetivos de la internacional situacionista. Entonces, bueno, ese es un trabajo obviamente complejo, pero yo creo que vale la pena explorar porque definitivamente hay algo aquí en este grupo que estaba claro y yo creo que estaban en lo correcto también.
Entonces es pues otra vez un impulso que yo creo que vale la pena retomar. Básicamente eso quería platicarles el día de hoy. Como les comento, por ahí vamos a dejar en la descripción el enlace del manifiesto en español. En inglés, busquen el texto este de Report on the Construction of Situations. Y en general, ¿no? O sea, las publicaciones del Internet Situacionista las pueden conseguir en Internet, búsquenlas, léanlas, vean qué les genera, no como espectadores, sino como estos mismos productores, consumidores, artistas que pues este colectivo de vanguardia esperaba que fuéramos. Si nos escuchan por primera vez, los que nos escuchan regularmente, gracias por dedicar un poco de tiempo para escucharnos. Les recuerdo que estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google, iTunes. Entonces, si les gusta el contenido, pues denle like, denle suscribir, hagan que el algoritmo siga estructurando el espectáculo a manera de consumo. Y digo, obviamente hay siempre una esperanza de que podamos generar como quiera ciertas rupturas con este tipo de contenido, aunque obviamente estamos acotados o restringidos por las mismas limitantes de este tipo de nuevos medios. En fin, les agradezco, nos vemos pues en unas semanas y déjenos sus comentarios sobre qué piensan al respecto de este tema o qué les gustaría también que abordáramos respecto a este u otras nociones de este tipo. Por mi parte sería todo, les agradezco y nos vemos en el siguiente episodio.